Nos encontramos el otro día haciendo precisamente la nota para el noticiero de América TV en el instante donde se producía o se iba a producir en ese momento el eclipse total de sol. ¿Está bien esto? Está correcto, y tomando mucho frío también. Sí, bastante frío así hace mañana. ¿Podemos hablar de que este eclipse total de sol fue el último del siglo XX? Digamos que se dijeron muchas cosas con respecto al eclipse. Lo normal o lo cierto es que es el último eclipse más importante visible desde la capital federal o desde Buenos Aires. Un promedio se da desde un mismo lugar un eclipse total cada 300, 400 años, lo cual no quita que se producen varios eclipses por año. Lo que sucede es que no se ven muchos desde la Argentina. Recién el próximo más importante, que no va a ser más importante que este ciertamente, es en 1994. Quizá no hubo tanta difusión, porque si bien había gente no era demasiado, digamos, ¿no? No, me parece que también los asustó bastante el frío. Bien, pero empezamos al revés. La idea es saber qué es la Sociedad de Astronomía y Tecnología Espacial en la cual vos la dirigís. Bueno, esto tendría que empezar a explicar desde hace unos cuantos años lo que estamos haciendo, pero en sí nosotros organizamos el año pasado una exposición de astronomía, tuvimos material de Estados Unidos, de varios países del mundo, teníamos naves espaciales, trajes de astronauta, y ahí lo único que íbamos a hacer era simplemente mostrar a la gente lo que es la tecnología de punta, con robots y otras cosas más. Pero también nos empezaron a apretar todos que querían tener mayor contacto, que no les alcanzaba con un mes, que querían tener cursos, que querían tener salidas, que querían tener una revista. ¿Quién es? ¿La gente que...? La gente. Fueron 30.000 personas en un mes. Bastante. Y sí, fue bastante más de lo que nosotros esperábamos. Y bueno, toda esa gente se quedó con ganas de más. Y bueno, ya que estábamos en eso, creamos una sociedad, Exprofes, una sociedad como para ellos, para tener una revista, para que tuvieran cursos, para que tuvieran todas las actividades que se hacen normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países. En Argentina, desgraciadamente, no está muy difundida. ¿Por qué? Creo que el problema viene por parte de los mismos astrónomos. Vos sos el culpable. En parte sí. Porque siempre la gente que se dedica a este tipo de ramas a veces no es muy amiga de ir a medios para dar explicaciones. Y cuando da explicaciones, las da de una manera bastante complicada. Entonces la gente se queda con el concepto de que esto es un desastre, es muy complicado y es para elegidos. Y no es así. Hay mucha gente que le interesa. Inclusive el otro día estaba mirando unas estadísticas de cuánta gente lee las revistas científicas, que hay montones ahora. Hay bastante, sí. En Argentina. Aproximadamente hay 4 millones de personas que leen esas revistas. Es mucho. ¿Y la calidad de las notas? Porque uno al no conocer obviamente lee notas y por ahí o me quedé con las ganas de saber algo más o no entiendo la nota. ¿Cómo es eso? Claro, eso es un problema. Eso es un problema porque muchas veces se toman las noticias, la parte más importante de lo que dice o lo más interesante que considera la persona que está haciendo el extracto para la noticia. Y a veces no es la realidad, es parte de la realidad. O a veces se inventan directamente todo lo que se está escribiendo. En general las revistas ahora, inicialmente cuando salieron hace unos cuantos años, eran bastante malas, pero después se fueron perfeccionando y ahora podría decir que son bastante buenas. De todas maneras, en general se quedan en las generalizaciones y no van a los puntos un poco más profundos para que la gente entienda un poco más de qué se trata. ¿Cómo está la astronomía en nuestro país, Claudio? La astronomía en nuestro país está bastante bien, Es una carrera difícil como todas en realidad en Argentina, que hay que estudiar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo y no se gana demasiado bien. Pero los profesionales que son más conocidos son importantes, son reconocidos mundialmente. Se hacen intercambios de científicos continuamente con todo el mundo. Hay científicos de acá que van a Estados Unidos, a Europa, y científicos europeos o norteamericanos que vienen a Argentina para aprovechar esta parte del cielo que ellos no ven. Casi inexplorada para los norteamericanos, ¿no? Sí, en realidad ellos no pueden ver gran parte del cielo que nosotros tenemos arriba de nuestras cabezas, entonces por eso vienen para el sur. ¿Cómo uno se despierta la inquietud de la astronomía? Uno dice, bueno, no tengo posibilidades de cobrar muy bien, pero me gusta esta carrera. ¿Cómo te iniciaste vos, por ejemplo? ¿Cómo fue? Bueno, yo me inicié cuando era un bebé, más o menos. Debía tener... Siempre me interesó. Yo tampoco. Bueno, muchas gracias. Es joven,
Mira, lo que pasa es que siempre me interesó el tema. Siempre leí ciencia ficción, siempre me interesaron las notas que salían de platos voladores y cosas por el estilo. Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar un poquito. Y a partir de ahí empecé a perfeccionarme más, tuve suerte, agarré buenos libros de donde aprender. A los 12 años tuve unas vacaciones en Córdoba donde había una persona con un telescopio y ahí fue la perdición. Porque cuando vos miras por un telescopio es como un crack. O te interesa y te metes de cabeza o la desechas totalmente. Y a mí me pasó la primera. Vi Saturno, vi los anillos de Saturno, vi los cráteres de la Luna y ya no pude despegarme más. Y bueno, después fui estudiando, ya terminé el secundario, empecé la carrera terciaria y bueno, acá estoy. ¿Y te fuiste desarrollando con tu profesión? Me fui desarrollando con mi profesión y fui también, digamos que fui haciendo una mezcla. Incursioné un poco hasta en la publicidad. Porque vivir en Argentina no es demasiado fácil. Entonces, en determinado momento, el año pasado, tenía un equipo de gente, tenía contactos en Estados Unidos, contactos en Europa, contactos en la Unión Soviética y tenía también un equipo de gente que sabía de marketing, de exposiciones y surgió esta primera exposición de astronomía. Y ahora, bueno, la cosa está marchando un poco más fuerte porque somos más conocidos. Bien, ¿a usted le interesan los temas de astronomía? ¿Le interesa saber, tiene inquietudes acerca de los eclipses, de los cometas, de los ovnis? Puede llamarnos, nos puede llamar al 775-9443. Vamos a estar con Claudio, que nos está acompañando en los bloques que tenemos en la continuidad informativa y vamos a estar con usted acompañándolos hasta las 23:30 con este tema que es interesante y por demás lo hacemos partícipe a usted que está del otro lado de la radio y nos puede llamar 775-9443, nuestra vía de comunicación, y para sacarnos las inquietudes que a veces tenemos y no obtenemos las respuestas que queremos. Ahora vamos a vender en América y luego nos reencontramos ya con los títulos en el 11, no, los eclipses, el de Sol, el de Luna. ¿Cuándo vamos a ver otro, por ejemplo, acá en Argentina o en Buenos Aires? Bueno, de Luna hay uno a fin de año, el 9 de diciembre. Hay un eclipse de Luna que no es muy bien visible porque es casi al atardecer, entonces no es muy de noche y por eso no es demasiado notable ese eclipse, pero es interesante también para seguirlo. El otro día por América TV me contabas una anécdota, ¿no? De los eclipses que están asociados con mitos y que... Sí, los eclipses están asociados a muchísimos mitos, ese no es el único, inclusive muchas de las palabras que nosotros utilizamos habitualmente vienen del cielo, vienen de anécdotas que sucedieron en el cielo. Por ejemplo, la palabra desastre, quiere decir disaster, viene de disaster, que es una especie de, quiere decir demonio, y aster es estrella demoníaca, entonces se asocia a los desastres. Y como esa hay muchas más palabras que nosotros utilizamos habitualmente, inclusive hay historias de 7 princesas que son un grupito de estrellas que se llaman Pléyades, que están cerca de la constelación de Orión, la constelación del Toro. Bueno, como anécdotas también hay una que es la más interesante, que sucedió hace 4.000 años, en el año 2100 a.C. en China. Se tenía como muy importante saber cuándo ocurrían los eclipses, porque siempre se asoció que había un monstruo que se estaba comiendo al sol. Entonces había que hacer mucho ruido, se preparaban inclusive fiestas muy ruidosas para espantar al demonio que se estaba comiendo al sol, que en este caso era la luna pasando por adelante del sol. Por eso era tan importante que se hiciera la predicción de los eclipses, había que saberlo por anticipado. Había 2 astrónomos que eran He y Ho, tenían nombres muy fáciles, pero que tenían la mala costumbre de hacer orgías, se emborrachaban, y ese día estaban más borrachos que de costumbre. Estaban pasados, pobres, y estaban tan pasados que se olvidaron de hacer la predicción del eclipse. Y el rey, cuando se dio cuenta que había un eclipse y se asustó mucho como todos los demás, los castigaron cortándoles la cabeza. Y se dice que desde esa época nunca más se emborrachó ningún astrónomo. Esto es como para salir de los astrónomos. Nunca más. Bien, estamos sobre los títulos de América, pero quédese tranquilo que nos quedamos con Claudio Martínez. Vamos a responder todas las preguntas de la gente que ya está llamando al 775-4888 sobre todas las
inquietudes que existen y los mitos y leyendas. De Sabatini de Belgrano dice, tiene a su hijo interesado en el tema y quiere saber con quién puede hablar para encaminarlo en la carrera o a los lugares donde puede dirigirse. Tiene 16 años el hijo de Zulema. Bueno, se puede hacer una respuesta medio general, depende de qué nivel se quiera él dedicar al tema de la astronomía. Si se quiere dedicar a nivel profesional, tiene que ir a los lugares donde se estudia profesionalmente astronomía, como La Plata o Córdoba, e inclusive en la ciudad universitaria hay una carrera que se puede seguir que está relacionada con la astronomía. Si no, en todo caso, tendría que hablar personalmente con él para ver qué es lo que desea. Entonces, ¿dónde se puede dirigir si quiere hablar contigo? Bueno, él puede llamar a nuestros teléfonos al 719971 o si no, escribirnos Avenida Santa Fe 3641, cuarto G. Vamos a reiterar entonces, Avenida Santa Fe 3641, la dirección de Satel, cuarto G, teléfonos 719971 o 963-1274. Seguimos con los llamados, las inquietudes de la gente. Luis de San Isidro dice, quiere saber dónde se encuentra la sede de la Sociedad Astronómica Argentina y cómo se puede comunicar. Bueno, no sé a cuál se refiere a la sociedad, supongo que será la nuestra o tal vez sea, no sé a cuál se refiere. Si nos puede especificar mejor con quién se quiere comunicar, se le puedo dar la dirección. Bien, si es Satel, bueno, ya dimos recién los teléfonos y la dirección. Cecilia tiene 22 años, es de Becar, quiere saber cuándo se van a realizar otra exposición como la del año pasado. Bueno, tenemos en vista organizar una exposición dentro de poco tiempo, en un mes, pero la estamos manejando porque es bastante complicado organizar algo con tantas cosas, hay que coordinar mucha gente para que se encuentre en un lugar, así que estamos pensando hacerla en breve tiempo, en alrededor de un mes. En todo caso, si es de interés, yo puedo enviarles a ustedes aquí a la radio la información. Bien, vamos a requerir la información, todo lo que sea relacionado con este tema, porque hay gente, obviamente, que a través de la línea telefónica uno puede ver que está enganchado aquí en América y escuchando este tema de astronomía y otros más. Seguimos con el llamado. Sergio de Wilde dice, se puede informar sobre el proyecto Meta 2 que está en Parque Pereira, Iraola es esto, ¿no? Camino de la Plata, sobre la búsqueda inteligente, lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Exacto. Bueno, sí, hace un año más o menos vino un equipo desde Estados Unidos, fue enviado en realidad a la Argentina, que es un equipo por el cual se puede detectar la comunicación que haya de vida extraterrestre, de vida que se encuentre fuera de la Tierra. El equipo, según las últimas informaciones que yo tengo, estaba en funcionamiento, en búsqueda, inclusive hay otros más parecidos funcionando en todo el mundo, pero todavía no se ha encontrado desgraciadamente nada. Hablamos de radioastronomía, por supuesto. Hablamos de radioastronomía. Y justamente hay una nota de un matutino de hace 2 años atrás, que el título dice, queremos escuchar a los extraterrestres, ¿no? Y en la nota está Fernando Colom, que es el director del Instituto Argentino de Radioastronomía, que habla sobre este proyecto. Bueno, si le interesa a Sergio, bueno, se puede comunicar nuevamente con nosotros y le vamos a acercar algo de esta interesante nota, ¿no? Sobre lo que es el estudio de la radioastronomía en la Argentina. Claro, en general la gente piensa que los científicos no aceptan la posibilidad de vida fuera de la Tierra, y no es así. Es una carrera, inclusive que en Argentina desgraciadamente no existe por ser demasiado especializada, pero en otros países existe la exobiología, que es la búsqueda de vida fuera de la Tierra y que no se relaciona con ni platos voladores ni cosas por el estilo, sino que es la búsqueda, la posibilidad de que evolucione vida en otros planetas y la posibilidad también de comunicarse con esa vida. Bien, Alfredo de Caballito dice, pregunta si consideras que el Sol gira alrededor de la estrella Vega. Y pregunta bueno, vamos a contestar la primera. Vamos por partes. Sí. El Sol no gira alrededor de la estrella Vega. La estrella Vega es la estrella más brillante de la constelación de la Lira. El Sol, con su cortejo de planetas, está girando alrededor del centro de la galaxia, de nuestra galaxia, que se llama la Vía Láctea. Y esa estrella también se mueve, es una estrella que está casi 50 años luz, está muy lejos. Hablemos cuánto significa 50 años, bueno, un año luz, digamos. Su luz tardó 50 años en llegar desde esa estrella hasta nosotros. Y la luz puede ir de la Tierra a la Luna en un poquito más de un segundo, o puede dar 7 vueltas alrededor de la Tierra en un segundo.
Entonces una velocidad muy rápida, realmente muy rápida, y tardó su luz, la estrella Vega, en enviarla hasta la Tierra 50 años. Así que imagínate que está realmente muy lejos, no puede tener una influencia directa sobre nuestro Sol. ¿300.000 kilómetros por segundo? 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. Y un año luz es alrededor de 10 billones de kilómetros. Son cifras que uno no... Claro, por eso se usan los años luz, porque no significan nada. Se pierde la dimensión, ¿no? Exacto. Y también pregunta Alfredo, de Caballito, ¿por qué la astronomía está dirigida preferentemente a los chicos, como por ejemplo las actividades del planetario? En realidad lo que pasa es que el planetario es lo más conocido por todo el mundo, entonces se puede pensar que es lo que más se utiliza, pero en realidad hay instituciones como la nuestra que da cursos y que no son precisamente para niños, sino que hay gente, nosotros tenemos alumnos desde 10 años para arriba, inclusive el año pasado tuvimos uno que tenía 82 años. Así que hay mucha gente de todos los niveles y de todas las edades que le interesa este tema. Atendí un llamado cuando estábamos en los títulos, llamó Marines de Barrio Norte y preguntaba si los eclipses tienen alguna relación o pueden alterar, algunos pueden haber por transición fenómenos climáticos a través de luego de un eclipse o durante un eclipse. Bueno, durante un eclipse hay cambios si es total. Si es un eclipse total se producen cambios muy importantes porque justamente toda la luz, toda la energía, mejor dicho, que está llegando a nuestro Sol está tapada por la Luna en ese momento. Entonces se producen caídas de temperaturas muy importantes, puede llegar a caer la temperatura a 15 grados o 20 grados. Sí, muchísimo, e inclusive se empieza a levantar un viento muy fuerte que se llama viento de eclipse. ¿Baja la presión entonces? Baja la presión y también hay fenómenos raros que se producen que se ven en el suelo, ondas oscuras que se van moviendo, que es porque nuestra atmósfera se está moviendo, está caóticamente moviéndose porque le cambia la temperatura, entonces se producen unos patrones muy raros en el suelo que se llaman sombras volantes. ¿Hubo casos concretos así de descenso de la temperatura muy bruscos y... en todos los eclipses totales se producen estos fenómenos, siempre y cuando el Sol esté muy alto. En este eclipse, que fue la semana pasada, bueno, esta semana en realidad el lunes, como era muy bajo sobre el horizonte, no había dado tiempo a que subiera la temperatura, entonces el efecto no fue muy notable, aunque tenemos una de nuestra gente que está en Satel, que fue a Uruguay y que me comentó que hubo una caída de 2 grados, o sea, no fue muy notable porque el Sol estaba muy bajo, pero el eclipse de 1994, el Sol va a estar más arriba de la mitad del cielo, iba a dar la cifra, que son 60 grados. Si se imagina como un ángulo, sería un ángulo de 60 grados sobre el horizonte. Entonces ahí va a estar prácticamente las 11 de la mañana, con una temperatura alta en noviembre, y el eclipse se va a producir en ese momento. Entonces la temperatura seguramente va a bajar arriba de los 15 grados. Bien, vamos sacando preguntas, vamos sacando dudas que uno tiene. Vicente de Tapiales dice... si se puede comentar en los minutos que tenemos la teoría del Big Bang. Bueno, sí, como que no se puede comentar demasiado. Lo que sucede es que en 1920 se descubrió que todas las galaxias que están a nuestro alrededor se están expandiendo por distintos motivos. Entonces se llegó a la conclusión que todas se alejaban de nosotros y como se suponía correctamente que no estamos en el centro del universo, sino que nosotros también nos debemos desplazar, se asoció que todas esas galaxias en dispersión que se alejaban, en algún momento tuvieron que estar juntas. Si uno hace la cuenta para atrás, es como una explosión. Se ven todos los fragmentos de la explosión que se separan, pero esa en algún momento tuvo que estar junto. Entonces, ese momento inicial, esa explosión inicial se llamó Big Bang o gran explosión, gran estampido en inglés. Entonces se supone que nuestro universo comenzó de esa manera hace alrededor de 15.000 millones de años. Teoría que obviamente se choca con la religiosa, digamos, ¿no? Ahí empiezan una serie de factores a discutirse, ¿no? Sí. La religión y la teoría física o la teoría probada. Claro, lo que sucede es que la astronomía en este nivel que se llama cosmología tiene una relación directa con la filosofía e inclusive con la religión, porque empiezan a surgir los orígenes, de dónde vino
vino todo esto, por qué vino todo esto. Lo que sucede es que la teoría del Big Bang es simplemente una teoría, claro, y como tal en cualquier momento puede caer, inclusive la teoría de la relatividad. Claro, no está comprobada. Exacto, el mismo Einstein decía que la teoría puede estar comprobada 1000 veces con experimentos, pero basta uno solo para tirarla abajo, que esté en contra. Bien, vamos a dejarlo descansar un poquito a Claudio Martínez, astrónomo, está con nosotros aquí en el 1190, la charla está muy interesante, la gente se comunica al 775-4888 y se informa y se saca dudas. Ay, Carmela, el espectáculo. Ay, Carmela, la guerra. Ay, Carmela, los ideales. Ay, Carmela, la libertad. Carmen Maura y Andrés Pajares en Ay, Carmela, premiada en Cannes y ganadora del premio Goya en Video Club, cine con un solo corte publicitario. Hoy a las 22 en exclusiva por América TV. Encienda un Hitachi y encienda sus emociones. Nueva línea de televisores Hitachi TV Sound. El constante progreso tecnológico de los motores y sus mayores exigencias han determinado que hoy el uso de aditivos en los aceites lubricantes sea imprescindible. Tenga en cuenta que si además le agrega Bardal al aceite, mejor será el rendimiento de cualquier lubricante y del motor. Entonces, agregue Bardal en cada cambio de aceite. Restan 4 minutos para las 23 y estamos con Claudio Martínez, director de la Sociedad de Astronomía y Tecnología Espacial, SATEL. Y bueno, la gente sigue llamando al 775-4888, se comunica. Y bueno, por ejemplo, Lidia de Palermo dice si recordás, Claudio, cómo se llama el cometa que en marzo del 70... estamos hablando de 22 años atrás, en Capilla del Monte, Córdoba, que daba la impresión que tocaba con la cabeza el Cerro Uritorco y con la cola llegaba hasta el Cerro Las Gemelas. Sí. Tenías... ¿cuántos años? Sí, era un bebé casi. Tenía 7 años exactamente. No hay problema con la edad, saque sus cálculos, ¿no? Sí. Bueno, sí, creo que el cometa que se debe referir es el cometa Bennett, que pasó en 1970 y que era un cometa bastante brillante, se vio muy bien a simple vista. Inclusive después en el 65 hubo otro, que era el cometa Kiyosaki, en el 76 hubo otro, cada 5 o 6 años se da un cometa que se ve a simple vista. Esto es interesante, que la cabeza tocaba el Cerro Uritorco y la cola llegaba hasta el Cerro de las Gemelas, porque eso depende de dónde uno lo esté mirando, de la distancia, lo importante es el ángulo que está marcando, pero si yo lo miro de más lejos eso se va a distorsionar. Claro, claro. Entonces no dice demasiado esa información. Siguiendo con el tema de los cometas, en el año 85 fracasó lo del Halley. Como expectativa, ¿no? Naturalmente. El Halley, eso fue también una historia. Lo que pasa es que se habla mucho. La astronomía, como es un tema interesante, hay mucha gente que habla mucho sin saber del tema. Entonces se llegó a decir que el Halley iba a ser tan brillante como la luna llena, como Venus. Sí. Iba a ocupar gran parte del firmamento. Claro, lo que pasa es que se asoció a lo que sucedió en 1910. En 1910, claro, prácticamente, cuando la cola estaba bajo el horizonte, la cabeza, perdón, estaba sobre el horizonte, la cola se curvaba todo por el cielo y llegaba casi hasta el otro horizonte. Era una cosa absolutamente impresionante. Inclusive la Tierra atravesó la cola del Halley en ese momento. ¿Ah, sí? Sí. Obviamente en distancias impresionantes, ¿no? Bueno, del núcleo del cometa pasó a 20 millones de kilómetros. ¿Es muy cerca? Es bastante cerca, es bastante cerca. Si lo comparamos con las distancias en la Tierra es mucho, pero a nivel astronómico prácticamente fue un rozamiento. Y la Tierra pasó a través de la cola del cometa y se esperaba que muriera mucha gente porque se sabía que el cometa tenía gases venenosos y se pensaba que bueno, esos gases iban a penetrar en la atmósfera de la Tierra y todo el mundo se iba a morir. Es muy interesante
el fenómeno Halley en 1910, porque hubo mucha gente que ganó muchísimo dinero vendiendo seguros, claro, vendían seguros, porque la idea era muy coherente. Si el efecto del cometa era posible, se morían todos y no había que pagar nada. Y si no se moría nadie, no había que pagar nada y ganaban igual. Entonces hubo gente que ganó realmente mucho. Se vendieron pastillas anticometas para que no se envenenaran. Bueno, hubo mucha gente también. Y se suicidó muchísima gente. Hay gente que lo utilizó como argumento para desaparecer de la Tierra. ¿Y en el año 85? En el año 85 lo que le sucedió al Halley fue que fue un poco más débil, un poco menos importante de lo que astronómicamente se pensaba. Los cometas son impredecibles, son bolas de hielo que se van acercando al Sol, se van calentando y empiezan a formar una atmósfera alrededor de gas y la energía del Sol la barre y forma la cola del cometa. Pero depende de la cantidad de gas que se emita, si va a ser más brillante o menos brillante, y es absolutamente al azar. No se puede saber antes qué es lo que va a suceder. Se predice en base al comportamiento anterior. Obviamente el Halley ya no lo vemos más nosotros. Y a 75 años. No sé, yo pienso llegar. En el 2062. Optimista. Sí, yo soy optimista. Quizá que venga con menos fuerza todavía, ¿no? En el 2062 va a ser peor todavía. Va a pasar más lejos. Entonces va a haber más débil. Bien, la gente se sigue comunicando. Mora de Congreso dice, si podés comentar algo sobre el fenómeno que se vio anoche a las 0:15 en los barrios de la capital federal, fue como un inmenso flash que se prendía y se apagaba. Eso es lo que te comentaba fuera del micrófono. Sí, yo sinceramente no tengo información al respecto, pero hay un tema que es importante. En general se ven cosas en el cielo que como la gente no conoce, no está habituada a mirar el cielo, no sabe, no le puede dar explicaciones de qué se trata eso. Entonces inmediatamente se lo asocia a que es una nave espacial tripulada que viene desde miles de años luz para investigarnos. No es una conclusión razonable. Lo que sucede es que no se sabe lo que es eso. Aunque un científico no puede explicar lo que es, no se puede asociar inmediatamente que es una nave tripulada, que seguramente hacia ese punto va esta pregunta. Lo que se puede decir es que es un fenómeno raro, un fenómeno desconocido. Yo de esto, más información, no me animo a hablar porque no sé bien de qué se trata. Le preguntamos a un astrónomo, ¿crees en los ovnis? Es una respuesta difícil, Digamos que yo creo en lo que se puede comprobar. La ciencia, y no sé si notás que estoy pasando por el costado. Sí. La ciencia se mueve en base a cosas que se pueden comprobar. Entonces, si yo veo una nave que para en el Congreso, aunque sea en el Congreso de los Estados Unidos, no importa, y se pueden subir los científicos y la pueden analizar y pueden ver materiales raros y se puede comprobar muchas veces eso es una investigación científica y se puede aceptar. No es posible aceptar como investigación científica, aunque a uno le gustaría realmente hacerlo, luces o cosas que ven un par de personas y que no se comprueban. Pero y todos los hechos que sucedieron desde años hasta ahora, y podemos entrar en 1000 temas, ¿no? Aunque estamos sobre los títulos en América, podemos hablar de la línea de Nazca, de los fenómenos en Perú, en fin, ¿no? Sí, bueno, ya son dos temas, claro. Yo preferiría tratarlos por separado. Un tema es lo que la gente cree ver en el cielo, que inclusive está estudiado psicológicamente. Y hay fenómenos que son inclusive meteorológicos, pero como son raros, son desconocidos, se lo asocia inmediatamente. Pero hasta ahora, en el ámbito científico profesional, no hay ninguna comprobación de que ninguna de esas visitas sea real. Ojalá alguna vez suceda, pero hasta ahora, desgraciadamente, no se puede aceptar como una prueba fehaciente. En cuanto a lo del pasado, hay que pensar que... Lo del pasado me lo contás dentro de un ratito, ¿puede ser? Sí, dejamos con la incógnita, vamos a hablar de cosas del pasado, sobre algunas cosas concretas que existen y que no sabemos quién las hizo o cómo se hicieron o para qué servían. Luego de los títulos. Hay ocasiones que no pueden volver a repetirse, en las que el servicio de comida juega un papel preponderante. Confitería Benati. Nuestra mejor referencia son nuestros clientes. Llámenos 683-1515.
de astronomía y tecnología espacial, que se va a quedar un ratito más con nosotros porque